Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo, el señor Pepo Papeada, Daniel, Noto, Galex y Diana. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. Un cordero en el infierno, capítulo 9. Los querubines atravesaron el portal esperando ser arrojados en medio de la ciudad, pero en su lugar se encontraron con uno de los templos más grandes que jamás habían visto. Las paredes y los pilares que sostenían la estructura eran de un hermoso tono plateado, con bancos hechos a mano que cubrían el piso de mármol. El podio estaba hecho de roble y el ojo de la corona roja estaba grabado en el frente. Lo que realmente atrajo su atención fueron los murales en las vidrieras. Uno mostraba al cordero de pie ante un monstruo gigante de madera parecido a un gusano verde con dientes dentados y una corona verde en la frente. La siguiente vidriera mostraba al cordero de pie sobre su cuerpo con un martillo en una mano y un corazón negro en la otra. Las palabras inscritas entre las dos vidrieras decían lo siguiente: con un martillo divino, nuestro Señor aplastó al obispo del caos y nos concedió el orden. ¿Mató a esa cosa? Parece que era 5 veces más grande que él, exclamó Collin en estado de shock. No creía que hubiera un demonio en el infierno que pudiera igualar el tamaño de la bestia. Con lo que hizo por nosotros en casa, no me sorprende demasiado, respondió Cletus. Si el cordero podía restaurar sus poderes angelicales sin despeinarse, un gusano gigante estaba muy por debajo de él. Las dos ventanas siguientes mostraban al cordero blandiendo un hacha contra un monstruo de gran tamaño parecido a una rana con una boca repugnante que resumaba sangre. Una corona amarilla descansaba sobre la frente del monstruo. El final del mural ilustraba al cordero elevándose sobre el cadáver gigante con otro corazón en la mano. Con un hacha divina, nuestro Señor mató al obispo del hambre y nos concedió una cosecha abundante. Kenie frunció el ceño levemente. ¿Obispo del hambre? ¿Se supone que estos monstruos representan a los 4 jinetes? Preguntó con curiosidad, examinando el mural de cerca. Podría ser así, lo que hace que esto sea aún más asombroso si nuestro Señor logró evitar el apocalipsis, dijo Cletus con una amplia sonrisa. Era realmente asombroso pensar que el cordero pudiera derrocar a entidades tan poderosas. El siguiente mural estaba en el lado opuesto de los dos primeros. Mostraba a su nuevo señor con 2 guanteletes con garras, enfrentándose a un gran monstruo calamar con una corona azul, armado con una espada, una daga, un bastón y una versión bastardizada de un globus cruciger. La visión provocó un atisbo de ira en los querubines antes de que se dieran cuenta de que algo así no debería afectarles, al menos ya no. El final del mural muestra al cordero de pie sobre el pecho abierto de la criatura, sosteniendo orgullosamente un corazón negro. Con guanteletes divinos, nuestro Señor arrancó el corazón enfermo de pestilencia y nos concedió buena salud. Supongo que eso demuestra la destreza marcial de nuestro Señor, dijo Kenie. No debía haber sido fácil luchar contra un enemigo con semejante arsenal, pero el cordero salió ileso. Definitivamente veo el parecido entre los 4 jinetes y estos íconos, afirmó Cletus. ¿No fue uno de los jinetes de la conquista? Preguntó Collin con curiosidad. Kenie se encogió de hombros levemente. El nombre ha estado circulando un poco desde Pestilencia hasta Conquest. Estoy segura de que los jinetes lo corregirán una vez que comience el apocalipsis en la tierra, dijo con naturalidad. El cuarto mural mostraba al cordero de pie frente a una araña de aspecto amenazador con una corona morada. La bestia tenía patas afiladas y una boca que goteaba veneno, pero el cordero se mantenía firme. La siguiente ventana mostraba a un cordero victorioso de pie con una espada resplandeciente, agarrando una vez más un corazón en su mano libre. Con una espada divina, nuestro Señor derribó al obispo de la guerra y nos concedió la paz. Lo único que nos falta ahora es la muerte, dijo Kenie, emocionado por ver cómo su Señor maneja al obispo de la muerte. Los querubines estaban enamorados de las hazañas de su Señor. Collin estaba asombrado de que un cordero de aspecto tan pequeño pudiera luchar contra monstruos de aspecto tan aterrador, mientras que Kenie estaba inspirado por su valentía. El propio Cletus estaba concentrado en las extrañas coronas que llevaban las criaturas, encontrándolas inquietantemente similares a las del cordero. Dirigieron su atención al último mural, que se encontraba detrás del podio. Se encontraba en la pared del extremo izquierdo y representaba al cordero de pie ante una criatura imponente con brazos esqueléticos encadenados y vestida con túnicas blancas manchadas de sangre. 3 ojos rojos miraban fijamente al pequeño cordero a través de un velo negro. Junto a la criatura había 2 criaturas felinas de aspecto similar, vestidas con túnicas blancas y negras.
Se pararon diligentemente, armados con bastones, ante dos jaulas flotantes llenas de animales asustados y sollozantes. Este mural tenía palabras inscritas debajo de ambas ventanas. Sin embargo, cuando nuestro gran cordero esperaba la alabanza del dios de la muerte, Narinder exigió un gran sacrificio. Exigió la vida de nuestro cordero, su fiel vasija, así como nuestras propias almas. Los querubines se quedaron estupefactos al saber que su señor había servido a otro en algún momento y que había sido tratado como un sacrificio miserable a pesar de su arduo trabajo. Su señor había sido abandonado por aquel en quien creía, igual que ellos. Y así como ellos cayeron en la desesperación y la ira, también lo hizo el cordero. La siguiente ventana lo mostró claramente. Ilustraba al cordero luchando contra el dios monstruoso, con Narinder mudando su piel y luchando en un campo hecho de nubes, mientras los seguidores del cordero estaban atados a cruces de madera. El cordero no tenía la misma expresión alegre que los otros murales, sus ojos ardían de un rojo infernal mientras su rostro estaba retorcido en una mueca de odio. Nuestro cordero, lleno de ira justa, luchó contra el dios de la muerte después de matar a sus guardianes. Sus golpes partieron las nubes y las tiñeron con la sangre sucia del insaciable Narinder. La siguiente ventana mostraba al cordero de pie sobre el cadáver de un Narinder mucho más pequeño, con su espada empapada en sangre, mientras sostenía la cabeza decapitada del dios de la muerte para que todos la vieran. La fuerza de nuestro señor era inconmensurable, y con un solo golpe de su espada, Narinder ya no existía. Los querubines dirigieron su atención hacia la última ventana detrás del podio. Mostraba al cordero flotando sobre un círculo de seguidores, cuyos ojos brillaban blancos con luz divina junto con los del cordero. La corona roja se alzaba como un sol sobre ellos, arrojando cálidos rayos de luz sobre todos ellos. Estaban a punto de leer las últimas palabras debajo de la ventana de cristal cuando la voz del cordero resonó en el santuario vacío. Tras la muerte de su amo original, el cordero reclamó la corona roja, pues solo podía posarse en una frente. El cordero utilizó su nuevo poder para crear una fe que se elevaría por encima de todo y se inmortalizaría en las arenas del tiempo. El cordero entró en la habitación y miró el mural antes de mirar a sus nuevos ángeles con una sonrisa. No soy más que un sirviente, no soy menos que un dios. Alabado sea el cordero, concluyó. Los tres ángeles cayeron de inmediato de rodillas ante su señor, quien rió suavemente y les habló con amabilidad. Levántense, hijos míos. No son necesarias esas formalidades. Hicieron lo que les dijeron con vacilación, mientras observaban cómo el cordero pasaba junto a ellos para contemplar el mural final. El día de mi ascensión parece tan lejano ahora, los pocos cientos de años que han pasado ciertamente no ayudan, reflexionó con una pequeña risa, sonriendo con cariño al mural antes de volverse hacia sus ángeles. Faltan algunos datos adicionales, pero estos murales hacen un buen trabajo al representar mi ascenso a la divinidad. Los querubines asimilaron este conocimiento por un momento antes de que Cletus preguntara lentamente. ¿Entonces no siempre fuiste un dios? El cordero negó con la cabeza. No, una vez fui un cordero que vivía feliz entre su gente. Un leve ceño fruncido empañó sus rasgos mientras continuaba. Ciertos acontecimientos orquestados por los obispos de la antigua fe hicieron que mis días como un simple cordero terminaran, llevándome a Narinder. El día en que me convertí en su recipiente fue el día en que me salvaron la vida. La pequeña deidad se cruzó de brazos y miró con enojo las imágenes de cristal de los obispos. Utilicé mi nueva vida y mis nuevos poderes para masacrar a los obispos y a Narinder y formar una nueva religión más feliz a la que todos pudieran acudir en masa. Su sonrisa volvió a aparecer y su voz se llenó de alegría. Creé una fe que nunca conocería la crueldad de los dioses hambrientos. Los animales de todo tipo podrían caminar por esta tierra sin temor a ser sacrificados, siempre que traten a sus vecinos con amor y bondad. Todo lo que pido a cambio de su obediencia es devoción, y ellos la dieron de buena gana. El cordero se volvió hacia sus ángeles con una amplia sonrisa en el rostro. No me veneraron por miedo ni por obligación, eligieron seguir mis enseñanzas porque soy el único Dios que los ama más de lo que ellos me aman a mí. Les ofrezco todo mi cuidado a cambio de su devoción, permitiendo que aquellos que merecen una segunda oportunidad me acepten como su único Dios verdadero. Ladeó la cabeza ligeramente y frunció el ceño. Claro, algunos de ellos hacen peticiones raras y causan problemas, pero siguen siendo miembros de mi rebaño y estoy obligado a cuidar de todos ellos por igual. Los únicos que merecen un castigo severo son aquellos que rechazan mi evangelio para cometer actos de maldad contra los demás, criaturas con corazones corruptos que se centran en su propio beneficio.
El cordero levantó una mano con una llama roja ardiente y habló en voz baja con una voz intimidante. Estas almas que se niegan a cambiar son las únicas que no tienen redención. No toleraré crueldad ni ídolos falsos en mi dominio. Tales actos deben corregirse rápidamente. Terminó apretando el puño, disipando la llama. Luego les dirigió una sonrisa feliz. ¿Entienden? Collin parecía un poco sorprendido por el repentino cambio de actitud de Lamb, pero entendía de qué se trataba su señor. Solo podía imaginar cuánto sufrieron Lamb y otros animales inocentes bajo el reinado de la vieja fe. Obviamente, Lamb no tendría mucha paciencia con aquellos que se esforzaban por ser crueles. A Kenie no le importaba demasiado, estaba más que feliz de difundir la bondad en este nuevo mundo mientras desterraba el mal y la crueldad. Solo había visto algunos destellos de los seguidores de Lamb, pero todos se veían adorables y con gusto castigaría a cualquiera que intentara lastimarlos. A Cletus tampoco le molestaba, luciendo tan ansioso como Kenie por ayudar a enriquecer las vidas del rebaño de Lamb. Hasta ahora todo está claro, señor. Respondió Cletus, recibiendo asentimientos de Collin y Kenie. Maravilloso. Estoy seguro de que pueden aprender más con algunos de nuestros sermones, uno de los cuales utilizaremos para presentarlos a todos ante el pueblo. Las palabras del cordero hicieron que los tres lo miraran con los ojos muy abiertos. Collin empezó a tartamudear, nervioso ante la perspectiva de encontrarse con tanta gente. Ya. Todavía no hemos limpiado nada. Señaló, señalando su ropa empapada por la lluvia. El cordero simplemente se rió. El sermón no va a empezar ahora, tienes mucho tiempo para arreglarte. Además, necesito informarle esto a mi alto clero. Comenzó a caminar hacia una puerta cerca de la parte trasera del templo. Ven, te limpiaremos en un santiamén. Los tres ángeles se miraron antes de seguirlo, ansiosos por lavar la suciedad que cubría sus cuerpos. Durante las horas siguientes, muchos seguidores entraron al santuario y tomaron asiento en los bancos con susurros de emoción. Hacía bastante tiempo que su glorioso Dios no dirigía personalmente un sermón. Muchos estaban ansiosos por ver y escuchar al Cordero una vez más. El alto clero observó cómo los animales entraban al santuario, igualmente curiosos por el sermón que se avecinaba. Su señor se había adelantado a ellos y les había encomendado difundir la palabra de un sermón muy especial. Fue intencionadamente vago, pero era evidente para cualquiera con ojos que pudieran trabajar que estaba increíblemente emocionado por algo. No se preguntaron de dónde provenía esta alegría, estaban felices de ver a su señor de tan buen humor antes de llevar a cabo su voluntad. Pasó un tiempo hasta que todos estuvieron sentados, y algunos tuvieron que permanecer de pie debido al gran volumen de seguidores que habían venido a escuchar al Cordero. Su Dios subió al podio en el momento en que todos se sintieron cómodos, lo que provocó que todos los presentes inclinaran la cabeza en señal de reverencia. Todo el alto clero hizo una reverencia y la sala pronto quedó en silencio. El Cordero lo partió con alegría y una dulce sonrisa. Levantad la cabeza, hijos míos, porque os traigo una gran noticia, dijo en voz alta. Su rostro cálido y sus palabras hicieron que todos prestaran mucha atención mientras comenzaba su sermón. Como muchos de ustedes ya saben, me he estado aventurando al infierno para redimir a las almas perdidas que nos robó la vieja fe, para que puedan conocer la paz que les fue robada incluso en el más allá. Se alegró de ver a algunos seguidores asentir, con los ojos brillando con entusiasmo mientras lo miraban fijamente. He conocido a muchos habitantes del infierno en mis viajes, y algunos de ustedes ya pueden estar familiarizados con uno de ellos. ¿No es así, Craig? Esto hizo que todos miraran hacia atrás unas cuantas filas hacia Elk Boy, a quien se le dio un nombre propio de su elección después de su adoctrinamiento. Craig sonrió felizmente y saludó con la mano antes de hablar alegremente. Así es. Ustedes han sido súper acogedores. El huevo consciente convertido tampoco mentía. Los animales habían pasado por alto su extraña apariencia con bastante rapidez para darle la bienvenida a la comunidad. Esa inclusión tan perfecta hizo que el corazón de Lamb se llenara de orgullo, lo que hizo que el anuncio fuera aún más dulce. Estoy muy feliz de escuchar eso. Me alegra que tantos hayan podido darles la bienvenida a nuestra maravillosa comunidad. Todos ustedes han demostrado los verdaderos méritos de los creyentes fieles, y creo que algo así debe ser recompensado. Esas palabras despertaron el interés de la multitud mientras el Cordero continuaba. Muchos de ustedes han visto el buen trabajo de nuestro alto clero, que hace todo lo posible para garantizar su seguridad cuando estoy ausente. Hizo un gesto hacia el alto clero, que se inclinó con humildes sonrisas mientras el Cordero alzaba la voz.
Ellos hacen todo lo posible para atender sus necesidades, y por eso tienen mi gratitud. Sin embargo, tienen sus límites, como cualquier otra criatura mortal. Esto provocó algunas miradas confusas y ligeramente preocupadas del alto clero mientras Lamb extendía los brazos. Es por eso que les traigo algo para ayudarlos a mejorar sus vidas. Seres divinos que han sido abandonados por su antiguo señor y deseaban continuar difundiendo bondad y caridad. El Lamb alzó la voz con una sonrisa. Les doy una nueva vida llena de propósito con nosotros. Les doy bondad inquebrantable y seguridad de criaturas bendecidas por mí. Fue en ese momento cuando la claraboya circular de cristal que había sobre el podio brilló con una luz cálida y dorada, atrayendo todas las miradas hacia arriba. Los ojos se abrieron de par en par al ver tres figuras aladas que descendían suavemente ante la multitud. Lamb hizo un gesto hacia los tres. Te doy ángeles. Nadie dijo una palabra, todos contemplaban a las tres criaturas angelicales que tenían delante. Una parecía una especie de mono sin pelo, ya que el único pelo estaba en la parte superior de su cabeza. Su amable sonrisa y su linda apariencia hicieron que la visión de esta nueva criatura fuera aún más asombrosa para los seguidores y el alto clero. Lo que realmente los dejó estupefactos fueron las dos ovejas angelicales que se cernían junto a Cletus. Kenie y Collin atrajeron fácilmente la mayor cantidad de miradas en comparación con su jefe, ambos luciendo cada vez más nerviosos. Los ángeles estaban acostumbrados a ser venerados por la humanidad, pero nunca antes habían tenido que aparecer directamente ante tanta gente. Incluso Cletus se sintió un poco fuera de su elemento con tantos ojos sobre ellos. Los nervios de los presentes se disiparon rápidamente ante los gritos de puro júbilo que llenaron el santuario. Los ojos de la multitud eran prácticamente estrellas brillantes mientras contemplaban a los tres ángeles sorprendidos. ¡Qué ángeles más bonitos! Miren esas alas. Esos dos parecen ovejas. Creí que los habían exterminado. La misericordia de nuestro Señor es verdaderamente ilimitada. Imagínense los niños que puede crear con el amarillo. Ese último grito hizo que los ojos de Lamb se abrieran por un momento antes de ordenar sus facciones, más molesto que avergonzado. Ya me molestan bastante Ratau con los niños, se quejó mentalmente. Kenie se sonrojó levemente ante la idea de entablar una relación romántica con su señor. Le parecía un poco tonto que alguien los emparejara, aunque estaba más concentrada en por qué algo así excitaría tanto a la bandada. Eris se aferraba con fuerza a los apoyabrazos de su silla, la madera crujía bajo sus manos mientras miraba a Kenie. A pesar de la sonrisa en su rostro, cualquiera podría decir que estaba teniendo pensamientos poco agradables sobre el ángel. Reynold se dio cuenta de esto y habló tentativamente desde su lado. La ira se considera un pecado, hermana Eris, le recordó. Por favor, cierra la boca, hermano Reynold, dijo Eris en un tono gélido, lo que provocó que el mapache dejara de hablar sabiamente y se alejara del aterrador alce. Collin se quedó pensando en ese comentario en particular sobre las ovejas que habían sido exterminadas, y se dio cuenta de que, por más veces que mirara la habitación, aún no había visto ninguna entre la multitud. Los animales los miraban a él y a Kenie como si fueran verdaderamente divinos. Estaba seguro de que podrían haber sido despojados de sus alas y halos y aún así ser vistos como si fueran criaturas sagradas. Sin duda, se sentía bien ser tan venerado por animales tan felices, pero se preguntaba por qué a él y a Kenie los miraban como si fueran una especie rara. Cletus se sorprendió de que ninguno de los seguidores del Cordero cuestionara su apariencia, ya que no parecía un animal. Por otra parte, parecían estar dispuestos a aceptar un nuevo literalmente consciente, por lo que probablemente no debería haberse preocupado tanto. También fue muy agradable ver a los niños mirándolo con asombro. El cordero se aclaró un poco la garganta, volviendo a atraer la atención de todos hacia él mientras hablaba alegremente. Estos ángeles protegerán las vidas de todos los que creen en mi evangelio. Buscan un rebaño amoroso que nutrir y cuidar, así que los entrego a ustedes, mis amados hijos. Sus palabras hicieron que la multitud lanzara varios gritos de sorpresa y alegría. El cordero miró a los tres ángeles flotantes y les hizo un gesto de aliento, lo que provocó que Cletus se ajustara la pajarita antes de volar hacia adelante. Hola a todos. Me llamo Cletus. Su tono alegre llamó la atención de todos mientras Kenie volaba hacia su derecha. Soy Kenie. Dijo con una sonrisa radiante, haciendo que muchas niñas pequeñas se deshagan en elogios por su adorable y tierna apariencia. Collin aprovechó ese momento para volar hasta el lado izquierdo de Cletus. Y yo soy Collin.
dijo alegremente el cordero macho, sonriendo alegremente ante las miradas emocionadas de adultos y niños por igual. Y nosotros somos sus nuevos ángeles guardianes. Dijeron armoniosamente, haciendo una pose que cautivó aún más a la multitud de animales asombrados. Su proclamación hizo que muchos los miraran con asombro antes de que comenzaran a escucharse voces entre la multitud. ¿Ustedes, los ángeles, pueden ayudar a mamá con su dolor de espalda?, preguntó un pequeño gato. Kenny voló hacia la pequeña gatita y le acarició suavemente la cabeza con una sonrisa. Por supuesto que podemos, cariño. Luego miró a la mujer ligeramente encorvada que estaba al lado de la niña y se cernió sobre ella, esparciendo grasas blancas sobre ella. La mujer pareció un poco sorprendida antes de abrir los ojos como platos. Enderezó su postura con cautela antes de soltar una risita de asombro. Mi dolor se fue. Sus palabras hicieron que su hija la abrazara felizmente mientras agradecía al lindo angelito ovejita. Otra voz gritó por encima del clamor excitado. ¿Puedes protegernos de los monstruos aterradores del bosque?, preguntó un hombre zorro con aspecto preocupado. Cletus voló y le puso una mano en el hombro. Puedes apostarlo. Podemos parecer muy tiernos y dulces, pero sabemos cómo comportarnos. Lo enfatizó convocando su fiel ballesta. Todavía era dorada como la recordaba, la única diferencia era que el ojo de la corona roja estaba tallado en los costados del arma. Todos se sorprendieron al ver que el ángel invocaba un arma muy parecida a la de su señor. Esto sirvió para consolidar aún más el hecho de que estas criaturas eran verdaderamente de origen divino. Collin ya se estaba preparando para responder a la siguiente pregunta que viniera a continuación. Se dio cuenta de que un conejo abría la boca cerca del final de la multitud. El sumo clero y el cordero también notaron al seguidor en particular, y los animales entraron en pánico ligeramente mientras su dios abandonaba rápidamente el podio. ¿Pueden ustedes, maravillosos ángeles, servirme un dulce y delicioso tazón de...? El cordero se acercó a José antes de que pudiera terminar, abrazando al seguidor sorprendido con una risa forzada. Por supuesto que pueden ayudar a cocinar comidas agradables, nutritivas y normales, José, dijo alegremente el líder del culto, confundiendo a sus nuevos ángeles mientras se inclinaba para susurrarle al oído a José. Te despedazaré si siquiera dices una palabra de tu oscuro deseo a esos ángeles inocentes. Esas palabras silbadas hicieron palidecer considerablemente a Joseph mientras miraba la mirada entrecerrada de la corona roja. El cordero se inclinó hacia atrás y habló en voz baja. Que quede entre tú y yo, ¿entiendes? El lento asentimiento de José fue recompensado con una suave palmadita en la mejilla del cordero. Buen chico. Luego se volvió hacia los querubines sin perder el ritmo, dejando a un José ligeramente aterrorizado detrás de él. Como pueden ver, muchos están ansiosos por conocerlos a ustedes tres. El cordero se volvió para dirigirse al resto de sus seguidores. ¿Por qué no terminamos este sermón temprano para que todos puedan tener la oportunidad de conocer a nuestros nuevos ángeles? Que este sea un día santo de alegría y relajación. Declaró con orgullo con una amplia sonrisa. La multitud estaba fuera de sí de alegría, entusiasmada con la idea de disfrutar de un día para ellos solos mientras aprendían más sobre los tres ángeles. El propio alto clero parecía aliviado con la noticia, feliz con la idea de un descanso. Tener que adoctrinar a un nuevo consciente que no sabía nada de su mundo era una tarea sorprendentemente agotadora, que se hacía más tediosa por la limitada inteligencia de dicho nuevo. El cordero se acercó a los tres ángeles mientras sus seguidores abandonaban el santuario con alegría para disfrutar del día. Algunos se quedaron atrás para hacer señas a los nuevos ángeles para que se unieran a ellos. Vayan y disfruten, comprendan a quienes vendrán a proteger. Creo que necesitan este respiro tanto como mi alto clero, dijo en voz baja, lanzando una mirada cómplice a los sacerdotes y sacerdotisas que se retiraban. Eris notó su mirada y saludó alegremente, algo que Cordero devolvió mientras continuaba. Este es su nuevo Edén, experimenten todo lo que tiene para ofrecer. Los ángeles parecieron un poco sorprendidos por sus palabras, pero no pudieron contener su emoción por explorar un nuevo mundo y conocer a quienes lo habitaban. Cletus todavía tenía suficiente espíritu para cuestionar a su nuevo señor. ¿Y tú? ¿No vas a disfrutar también de este día libre?, preguntó. El cordero se rió suavemente y sacudió la cabeza. Desafortunadamente, todavía tengo algo de trabajo que hacer en el infierno. Regresaré cuando tenga todo resuelto. Kenya y Collin se pusieron inmediatamente a su lado con las armas en la mano y parecían muy preocupados por la idea de que su señor regresara al infierno. Si planeas derrotar a esos asquerosos duendes, déjanos ir contigo, dijo Kenny rápidamente. Ese sí.
Podemos protegerte si intentan algo raro. Estuvo de acuerdo, pisoteando su ligero miedo de aventurarse en el infierno por la seguridad de su señor. El cordero soltó una risa genuina y apoyó suavemente sus manos sobre sus cabezas, frotando amorosamente sus cabezas cubiertas de lana para su gran placer. Su preocupación es reconfortante, pero puedo cuidarme bien. Todavía no me he encontrado con un demonio que me haya dejado heridas duraderas. Además, este día es para ustedes tres, no lo desperdicien uniéndose a mí en un aburrido viaje al infierno. Dijo suavemente, enterrando lentamente sus persistentes preocupaciones. Lamb tuvo que luchar contra el impulso de seguir pasando las manos sobre la lana, grabando profundamente en su mente el familiar tacto suave antes de dar un paso atrás con una sonrisa. Ahora vayan a disfrutar de este hermoso día, ordenó suavemente, espantándolos juguetonamente. El cordero no llegó a ver sus caras felices y sonrientes, ni la amplia sonrisa de Cletus, porque seguramente se habría quedado si así fuera. En lugar de eso, se concentró en caminar hacia sus aposentos, cerrando la puerta detrás de él antes de respirar profundamente. Cada fibra de su ser le suplicaba que regresara, que disfrutara cada segundo de ese día con las 2 ovejas que había salvado. El pequeño cordero que había perdido a toda su raza, le rogaba desesperadamente que abrazara a Collin y a Kenie como si fueran sus propios parientes, pero Dios sabía que tal acto era impropio de él. No podía simplemente dejar de lado toda pretensión de responsabilidad para mimar a las 2 ovejas, sin importar cuánto lo anhelara su corazón. Crear un nuevo portal al infierno fue una distracción bienvenida. El círculo en llamas se formó en el centro de su habitación. El corderito estaba a segundos de saltar dentro cuando se tomó un momento para mirar a través de él. Ciertamente era el infierno, eso lo podía saber por todo el fuego y el azufre. Lo que estaba fuera de lugar era el humano con armadura verde que estaba golpeando hasta la muerte a un gran demonio rosa con su propio gran cuerno. El cordero también podía escuchar vagamente los sonidos de una música que nunca había escuchado antes, fuerte y con el corazón acelerado, lo que extrañamente lo llenaba de una potente cantidad de rabia. Este sentimiento fue ignorado cuando el humano blindado lo notó, mirando a través del portal al extraño corderito. Los dos se quedaron mirándose fijamente por un momento antes de que el humano levantara una mano manchada de sangre y le diera unas palmaditas suaves en la cabeza a Lamb. Luego le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. El cordero devolvió el gesto con una sonrisa, permitiendo que el humano volviera a su matanza mientras intentaba hacer un nuevo portal. El siguiente portal le mostró una habitación roja llena de charcos de sangre poco profundos. La visión inquietante no molestó mucho a Lamb, pero sintió curiosidad por las 2 figuras que se preparaban para enfrentarse. Uno de ellos era una criatura azul hecha de metal, con alas amarillas brillantes y una mira telescópica amarilla en la cabeza. Sostenía firmemente en la mano un revólver que apuntaba a la figura que se levantaba lentamente frente a él. La figura era un ángel humanoide con una brillante armadura dorada y blanca. De su espalda brotaban alas azules, mientras un casco con una cruz grabada en el frente cubría su cabeza. Un halo azul también flotaba sobre su cabeza. El cordero notó que este ángel flotaba lentamente sobre un órgano musical, su voz salía lenta y tranquilamente a pesar de la furia incipiente en su tono. Máquina. Te cortaré, te haré pedazos y esparciré la sangre de tu forma profana por las estrellas. La ira comenzó a burbujear en la voz del ángel mientras continuaba. Te trituraré hasta que las chispas clamen misericordia. Honestamente, el cordero nunca había escuchado tanta animosidad en la voz de alguien antes, pero la máquina parecía relativamente tranquila. La máquina notó el portal e inclinó la cabeza hacia Lamb cuando el ángel finalmente se giró para mirarlo. Mis manos disfrutarán de acabar contigo, su furiosa declaración perdió fuerza lentamente mientras miraba a Lamb con los ojos muy abiertos, aparentemente perdido por un momento. El ángel se sobrepuso a su sorpresa y gritó en voz alta. ¿Te importa, carajo? Estamos en medio de algo. El cordero se estremeció y rápidamente se puso a trabajar para cerrar el portal. Lo siento. No quise entrometerme. Se disculpó sinceramente, sin demasiado interés en atraer la ira del ángel. Una batalla contra un enemigo tan cargado de emociones sería ridículamente agotadora. La máquina no pareció molestarse demasiado por la interrupción y le arrojó una moneda de oro al cordero. El pequeño dios atrapó la moneda, la examinó por un momento y luego saludó a la máquina con gratitud. Gracias. Puede que ya tenga un gran tesoro, pero los actos de bondad nunca deben ignorarse. El robot respondió con un simple pulgar hacia arriba antes de girarse y dispararle abruptamente al ángel en la cara.
El golpe bajo enfureció por completo al ángel, que soltó un grito de pura ira antes de lanzarse hacia la máquina con 2 espadas desenvainadas. El cordero decidió sabiamente cerrar el portal antes de que la lucha se intensificara aún más. Estoy bastante seguro de que esa máquina perforó sus propias balas y las hizo viajar más rápido y explotar. Parecía que el cordero todavía tenía mucho que aprender sobre tecnología. El cordero construyó un nuevo portal, complacido con la vista familiar de la oficina principal de IMP. Allí vamos. Cantó antes de saltar. Mientras el cordero regresaba con sus nuevos amigos, Charlie y Benji estaban sentados uno frente al otro en la sala de terapia designada para ella. En realidad, era solo una pequeña habitación con una mesa de café llena de bocadillos donde a Charlie le gustaba pasar el rato con Baggy antes de que la reutilizaran. Benji parecía un poco incómodo en ese ambiente, masticando tranquilamente una galleta que, sin duda, estaba deliciosa. La propia Charlie estaba bebiendo un poco de café, sonriendo agradablemente mientras el demonio murciélago terminaba su golosina. Tengo que decir que esa señorita que tienes sabe cocinar, dijo con una leve sonrisa. Charlie se rió suavemente y se reclinó en su silla. Nifty es de gran ayuda por aquí, estoy segura de que le alegrará escuchar tu agradecimiento. Me aseguraré de hacérselo oír, prometió Benji. Es genial escuchar eso, dijo Charlie antes de terminar su taza y dejarla sobre la mesa antes de romper el hielo. Benji, solo quiero que sepas que estoy increíblemente feliz de que hayas decidido darle una oportunidad al hotel. Esto puede parecerte una quimera e incluso una pérdida de tiempo, pero te prometo que disfrutarás de tu estadía aquí. Sus sinceras palabras hicieron que el ladrón se acomodara en su asiento con el ceño ligeramente fruncido. Ya estoy contento con mi estadía aquí, Charlie. Tengo una cama limpia y comidas preparadas, un hombre no puede pedir más que eso. La mirada de Charlie lo invitó a decir lo que pensaba, algo que hizo de mala gana. No me entusiasma la idea de compartir cosas personales contigo, me hace sentir como si estuviera hablando con un psiquiatra, dijo con desagrado. Charlie asintió con la cabeza en señal de comprensión. Sin duda, podía ver cómo se vería de esa manera, ya que sostenía un portapapeles y un bolígrafo. Una idea cruzó por su mente, lo que la hizo sonreír antes de dejar el portapapeles y el bolígrafo a su lado. Bueno, ¿por qué no hablamos como amigos?, sugirió. El demonio murciélago parpadeó e inclinó ligeramente la cabeza. No somos exactamente muy amigos, Charlie. Te conozco desde hace apenas un día, señaló. Entonces cambiemos eso. Cuéntame algo sobre ti. Benny miró a Charlie durante un buen rato, sin encontrar ningún indicio de segundas intenciones. La princesa del infierno realmente quería saber más sobre él como persona. La sola idea de una petición tan genuina e inocente lo dejó perplejo. Ni siquiera sabía por dónde empezar. No estoy seguro exactamente por dónde debería empezar, dijo Benny honestamente. Charlie sonrió y agitó la mano con desdén. Simplemente habla de lo que se te ocurra. Puedes hablar de tu vida en la Tierra o incluso del tiempo que pasaste en Ciudad Pentagrama si quieres. Benny frunció el ceño por un momento, frotándose la barbilla mientras pensaba, antes de que un recuerdo en particular viniera a su mente. Bueno, recuerdo una vez que mi hermano y yo estábamos con mamá en la ciudad. Íbamos caminando hacia un restaurante para celebrar las buenas notas de mi hermano menor. El demonio murciélago se rió un poco. Él seguía diciendo que quería ir a un lugar llamado Frank's Sandwich Stop. Era un lugar pequeño, casi sin clientes a veces, pero Royce amaba ese lugar a muerte. Siempre decía que un día iba a comprar el lugar, dijo Benny, sacudiendo la cabeza con una sonrisa cariñosa. Le dijo al viejo Frank. Te mantendré cerca si me enseñas a hacer esos sándwiches de roast beef. Puedes ser mi mejor cocinero. Charlie se rió un poco mientras Benny continuaba. El viejo le dijo. Te diré una cosa, flacucho. Te cederé este lugar cuando llegues dentro de unos años con un diploma. Por supuesto, Royce estaba muy confundido al respecto. Dijo. ¿Para qué necesito un diploma? ¿Tienes uno? Benny se inclinó hacia adelante. Frank lo miró fijamente a los ojos y dijo. No, pero al menos demostrarás que eres más inteligente que yo. Benny se echó a reír y se dejó caer de espaldas en su silla mientras Charlie se reía con él. El pequeño Pan prácticamente se partió de risa. El demonio murciélago se tomó un minuto para calmarse antes de volver a hablar. Royce siempre fue un chico inteligente, no muy sociable, pero tenía un corazón de oro. Mamá siempre decía que Dios se olvidó de darnos alas y halos cuando nacimos. Se burló un poco sin estar realmente enojado. No te imaginas cuántas veces dijo eso cuando había invitados.
Parece una mujer agradable, comentó Charlie con una suave sonrisa. La más amable que jamás hayas conocido, convino Bendy, y su estado de ánimo decayó un poco. Podríamos haber sido muy pobres y ella siempre encontraría una manera de hacernos sonreír, partiéndose la espalda 5 veces para mantenernos alimentados. No es de extrañar que yo haya seguido sus pasos y haya tenido varios trabajos para ayudarla. Incluso dejé la escuela para tener más tiempo para trabajar. Ella no estaba muy contenta con eso, pero le dije, mientras Royce se convierta en el próximo Einstein o algo así, seré feliz. Bendy se frotó un poco la cara y suspiró cansado. Debería haber esperado que Royce buscara trabajo cuando fuera mayor. Le dije que estaba bien siempre que pudiera concentrarse en la escuela. Benny miró al suelo. Los tiempos se ponían cada vez más difíciles, los precios subían y mamá y yo trabajábamos hasta el cansancio. Ninguno de los trabajos que tenía era suficiente. Benny juntó las manos y se inclinó hacia adelante. Estaba empezando a preocuparme por cómo íbamos a sobrevivir el mes cuando me encontré con un tipo alto con un traje de mal gusto. Pensé que me iba a meter en una pelea a puñetazos cuando me di cuenta de la forma en que me miraba. Benny se estremeció por un momento. Era como si el cabrón estuviera mirando a un caballo de batalla muy preciado, y el trato que me ofrecía era muy bueno. Me contó todo sobre una nueva mafia que necesitaba hombres leales y trabajadores, me dijo que todo lo que tenía que hacer era demostrar que estaba hecho de mierda. El demonio murciélago hizo una pistola con los dedos e imitó un disparo. Me hizo ponerle hielo a alguien en mi primer maldito día, un pobre desgraciado que estaba moviendo los dientes. Charlie frunció el ceño ligeramente mientras suspiraba. Me sentí mal después de eso, pero el dinero que me dieron ahogó esa sensación muy rápido. Empecé a juntarme con ellos, robando y matando gente. Algunos se lo merecían y otros se quedó callado, entrecerrando los ojos. Simplemente tuvieron mala suerte. Benny se quitó el sombrero y se pasó una mano por el pelo. No dejaba de decirme que todo era por Royce y Ma. Que podría vivir con unas cuantas vidas en mi conciencia si eso significaba que ellos estaban bien. Benny soltó una risa sin humor. Debería haber sabido que Royce se daría cuenta de lo que estaba haciendo tarde o temprano. Benny miró a Charlie con ojos de acero. ¿Sabes lo que me preguntó? ¿Qué quería saber después de que le conté lo que hice? ¿Puedes hacerme entrar también? Quiero ayudar a mamá como tú. Benny se puso una mano sobre los ojos y respiró profundamente. Nunca le había levantado la voz a Royce antes, ni siquiera cuando se estaba comportando como un pequeño idiota, pero no pude contenerme después de oír eso. Le llamé todo tipo de cosas por preguntar eso, le dije que debería mantener la cabeza en sus libros y fuera de las calles. No estaba hecho para ese tipo de trabajo y no quería que mi hermano me exprimiera un poco. Benny pareció enfadarse por un momento. El pequeño cabrón no tomó lo que dije como una advertencia, el cabrón se unió directamente solo para fastidiarme. Sé lo que estoy haciendo. Ya no soy un niño tonto, Benjamín. Benny se burló y levantó los brazos. Fue un desastre después de su primer día, casi se derrumbó cuando llegó a casa. Ninguno de nosotros le contó a mamá lo que estábamos haciendo, no pensé que su corazón pudiera soportar la noticia, dijo en voz baja. Trabajamos para ellos durante 2 años. Por supuesto, mamá hacía preguntas, pero siempre cambiábamos de tema. Roy se la distraía con algún trofeo o diploma de la escuela que hacía que su rostro se iluminara como un árbol de Navidad. El rostro de Benny se desdibujó lentamente y su voz se convirtió en un murmullo bajo. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ir mal para nosotros. La gente a la que robamos, los mismos cabrones que matamos por meterse con nosotros, partieron el pan con nuestro jefe y le ofrecieron mucho dinero a cambio de que se unieran. Solo pusieron una condición. Benny levantó un dedo. Querían que uno de nosotros se pusiera a la mesa, afirmaron que era para enterrar el hacha de guerra. Los ojos de Charlie se abrieron lentamente, y su expresión hizo que Benny apartara la mirada. No estuve allí cuando lo estaban discutiendo, tuve que cuidar a mamá porque se resfrió mucho. El invierno siempre fue el más duro para ella. Sacudió la cabeza lentamente y se reclinó en su silla. Llegué al día siguiente y vi que se llevaban a mi hermano en un ataúd, con una maldita lona sobre su cuerpo. Benny apretó los puños por un momento, la rabia danzaba en sus ojos. Esos cabrones no lo mataron rápido, se tomaron su tiempo. Ni siquiera pude reconocerlo cuando le saqué esa maldita cosa. Charlie podía ver lágrimas formándose en los ojos de Benny mientras continuaba. Nunca me dijeron si se ofreció él mismo o si el jefe lo eligió, pero no hizo ninguna diferencia.
Tuve que ir a casa esa noche y decirle a mi propia madre que lo había matado. No puedes culparte por eso, trataste de alejarlo de esa vida, dijo Charlie suavemente. No me esforcé lo suficiente, gruñó Benny, más para sí mismo que para ella. Podría haberlo sacado a rastros si hubiera querido. Diablos, podría habernos delatado a los dos a la policía. Habría preferido que estuviera tras las rejas, al menos así seguiría con vida. Charlie no dijo nada y dejó que Benny continuara. Llegué a casa esa noche y me senté a esperar a que mamá volviera. No dejaba de pensar en cómo se lo iba a decir. Dios sabe cuánto tiempo estuve allí sentado, pensando en lo que me había pasado. Ni siquiera la oí llegar a casa hasta que tuvo mi cara entre sus manos, enjugándome las lágrimas que ni siquiera había notado, me derrumbé y le conté todo. Le conté sobre cada pobre desgraciado que maté, cada dólar robado. Le dije que era mi culpa que Royce estuviera muerto. Las lágrimas le corrieron por las mejillas mientras respiraba temblorosamente. Esperaba que me echara, tal vez incluso que me renegara por ser un pedazo de mierda. Benny miró a Charlie y se tomó un momento para frotarse los ojos. Ella me mantuvo allí durante horas hasta que dejé de llorar. Una vez que lo hice, me miró a los ojos y me rogó que dejara esa vida atrás. No quiero perderte, Benjamín. Por favor, no me hagas enterrarte a ti también. Nunca había visto a mi mamá llorar así antes, sin importar lo difíciles que fueran las cosas, ella siempre mantenía una sonrisa en su rostro. Saber que la había hecho llorar así me destrozó por dentro. Benny parecía estar a punto de llorar, tratando de controlar sus emociones para continuar cuando Charlie colocó suavemente su mano sobre la suya. No tienes que continuar si no quieres, ya has compartido más que suficiente hoy, dijo suavemente. Sus palabras hicieron que Benny tomara una respiración profunda y lenta antes de asentir. Para mí está claro que eres una víctima de las circunstancias, Benjamín. Hiciste lo que pensaste que era mejor para ti y tu familia. Eso no lo hace correcto, dijo Benny en voz baja. Nunca dije que así fuera, pero el hecho de que solo pensaras en la salud de tu madre y de tu hermano demuestra que eres buena. Eso tiene que contar para algo, ¿no? Preguntó, recibiendo un asentimiento a regañadientes del demonio murciélago. Supongo que sí, no parecía que realmente lo creyera. Charlie estaba a punto de decir algo cuando Benny se levantó lentamente. Creo que me voy a echar un rato si te parece bien, Charlie. Es que, se quedó callado, pasándose una mano por la cara. Hace mucho que no comparto eso con nadie y necesito algo de tiempo para mí. Charlie asintió. Está bien, tómate todo el tiempo que necesites, Benjamín. La rehabilitación no va a desaparecer. Puso la mano sobre su hombro mientras él se daba la vuelta para irse. Solo debes saber que siempre estaré disponible si quieres hablar, no tiene por qué ser sobre esto. Siempre estoy dispuesta a escucharte, ¿de acuerdo? La leve sonrisa que recibió a cambio la llenó de alivio cuando él habló. Lo tendré en cuenta, gracias Charlie, dijo con sinceridad antes de salir de la habitación, dejando a Charlie solo en la habitación. Casi saltó de alegría por el progreso que había logrado hoy. Un demonio se le abrió. No un dios viajero, sino uno de los suyos. Esto le pareció un logro monumental. No podía esperar para contárselo a Baggy y a Lang. La voz irritada de Us gritó desde el otro lado de la habitación. Oye, princesa. Tienes otro invitado aquí. Un idiota alto que no me deja beber en paz. Su entusiasmo aumentó y disminuyó al mismo tiempo, con la esperanza de que la actitud de Usk no asustara a otro huésped potencial. Rápidamente se dirigió a la entrada del hotel, preparada para hacer un buen trabajo de control de daños. Fue recibida por la visión de un demonio alto parecido a un gato vestido con túnicas negras, que miraba al botones con evidente disgusto mientras Usk bebía una botella de whisky. El pelaje del demonio era negro y a una de sus orejas le faltaba un poco de carne. Su ojo izquierdo era rojo con una pupila hendida de un color similar con un iris negro. Su otro ojo era blanco con una pupila roja, sobre la que se extendía una cicatriz terrible. El demonio se giró para mirarla, evaluándola por un momento antes de hablar con una voz profunda y ligeramente rasposa. Me dijeron que este lugar alberga a quienes desean redimirse. ¿Es usted el dueño de este establecimiento?, preguntó. Charlie sonrió y asintió, tendiéndole la mano al demonio más alto. El único. Su entusiasmo no pareció divertir al demonio mientras continuaba. Charlie Morningstar, es un placer conocerte. ¿Cómo te llamas, señor? El demonio miró fijamente su mano extendida antes de tomarla lentamente y estrecharla una vez. Lo mismo digo, señora Morningstar.
En cuanto a mi nombre, el demonio gato le ofreció una sonrisa que no sirvió de mucho para consolarla. Puedes llamarme Aim. Un cordero en el infierno capítulo 10. Aim nunca había sentido tanta molestia hacia otro ser vivo en mucho tiempo. Esta Charlie le ha estado hablando sin parar durante los últimos 30 minutos, hablando una y otra vez de su precioso hotelito y su deseo de redimir a los demonios. Cada palabra que salía de sus labios empeoraba su opinión sobre ella. No es posible que esta sea la princesa del infierno, pero la sangre demoníaca en sus venas era mucho más potente que la de los cachorros que había conocido hasta ahora. También había otro aroma que flotaba en el aire, muy tenue, pero familiar. Olía al poder de su amo con leves rastros de él. No podría estar aquí, estaría demasiado ocupado gobernando su culto de herejes, siseó Aim en su mente. No había forma de que esa bestia hubiera logrado llegar hasta allí. El olor del hotel en sí no ayudaba. Era todo demasiado animado. Demasiados olores dulces mezclados con esa espantosa pizca de ingenuidad infantil. Si su amo no hubiera querido que se detuviera, le habría arrancado la garganta al demonio hablador y habría dado por terminado el día, sin importar las consecuencias. Desafortunadamente, tanto su vida como su establecimiento eran de mayor importancia para Narinder, y Aim se negó a fallarle a su señor actuando fuera de lugar. Entonces, ¿qué te hizo querer rehabilitarte?, preguntó Charlie, sacando a Aim de sus pensamientos. El gato miró a la mujer y respondió con naturalidad. Mi familia y yo hemos estado atrapados en el infierno durante mucho tiempo, simplemente deseamos ver si el cielo puede ofrecer un mejor lugar de descanso para nuestras almas. Sus palabras hicieron que los ojos de Charlie brillaran de interés, aunque ella parecía muy curiosa. Eso es genial, pero ¿dónde está tu familia?, preguntó. El gato ya había preparado una mentira para esa pregunta exacta. Mi padre no está en las mejores condiciones ahora mismo, así que mi hermano debe cuidarlo. Simplemente quería ver si los cuentos sobre su establecimiento eran ciertos para poder traerlos. Para ser justos, eso no era una mentira total. El estado actual de Narinder lo hacía vulnerable, requiriendo protección constante por parte de él mismo o de Baal. Su señor lo había elegido para confirmar los rumores sobre el hotel debido a su mentalidad más tranquila y paciente. Baal no habría entretenido a Charlie durante tanto tiempo sin insultarla abiertamente. La sutileza no era el fuerte de su hermano. A Charlie le pareció muy entrañable la idea de que Aim y su hermano se hicieran cargo de su padre. Lamento mucho oír eso, sé que estaría muy preocupada si mi padre se enfermara de repente. Creo que ambos podrían estar en el camino correcto hacia la redención si están haciendo tanto por su padre ahora. Los recibiremos con gusto en el Hotel Feliz, dijo con una amplia sonrisa. Sus palabras sinceras y su disposición alegre hicieron que Aim frunciera el ceño internamente, pero al menos estaba satisfecho de que ella estuviera dispuesta a ofrecer ayuda. Eso significaba que su trabajo aquí estaba hecho. Me alivia escuchar eso, iré y se lo haré saber a mi familia de inmediato. Se dio la vuelta rápidamente y comenzó a caminar hacia la puerta, dejando atrás a una Charlie ligeramente sorprendida antes de que ella la llamara. ¿Seguro que no quieres quedarte a cenar? No sé si deberías salir a esta altura del año, el exterminio anual se acercaba rápidamente, y solo unas horas separaban al infierno de un baño de sangre desagradable. No quería que Aim y su familia se quedaran atrapados afuera cuando el reloj marcara la medianoche. Aim se sorprendió por la oferta de comida, pero la rechazó con un gesto despectivo de la mano. Agradezco el gesto, pero no quiero hacerlos esperar. Volveré con ellos en breve. Esas fueron las últimas palabras que ella o Usk escucharon antes de salir y cerrar la puerta detrás de él. Charlie frunció el ceño suavemente mientras Usk fue a rellenar su frasco. Ese tipo era un idiota. Aim viajó mucho más allá de las fronteras de la ciudad de Pentagrama, entrando en el desierto de arena y fuego sin mucho cuidado. Su marcha pronto lo llevó a una cueva en la ladera de un acantilado por la que ascendió ágilmente para llegar a la entrada. Se arrastró con cuidado y entró en la cueva, solo para congelarse cuando le colocaron un bastón afilado con forma de sol en la garganta. Apenas se inmutó y miró fijamente a los ojos a su hermano menor. «Guarda esa cosa antes de que me quites el ojo bueno», gruñó. Baal se burló, pero retiró su arma. El otro gato estaba vestido de manera similar a Aim, la única diferencia era que tenía una túnica blanca con una flor de camelia sobre el pecho. Tenía los mismos ojos rojos y el mismo pelaje que su hermano. «Has hecho esperar al maestro, hermano», dijo, retrocediendo y permitiendo que Aim pasara. «Tuve algunas complicaciones, los habitantes de este miserable plano no fueron cooperativos». Sus palabras hicieron que Baal se burlara.
No hace falta que me lo digas, he visto esa terquedad de primera mano. Señaló hacia atrás, donde una especie de demonio tiburón con un traje barato yacía gimiendo de dolor. Parecía que le habían cortado las piernas, reducidas a muñones sangrantes. A este lo encontraron invadiendo la propiedad poco después de que te marcharas y se negó a hablar. Los dos hermanos se acercaron al demonio caído, con Baal luciendo aburrido mientras Aim entrecerraba los ojos. El hermano mayor invocó su bastón en forma de media luna y lo enganchó alrededor del cuello del demonio. La lastimosa criatura palideció aún más y miró la espada con miedo mientras Aim hablaba. Habla, malhechor. ¿Quién te envió aquí? Di la verdad si deseas que tu dolor termine. El demonio lo miró desafiante. Come mierda, maldito harapiento. No soy un maldito soplón. Será mejor que me mates. Rugió, haciendo que Aim gruñera mientras se preparaba para acabar con la vida del mestizo. Detén tu mano, Aim. Una voz profunda resonó desde el interior de la cueva, llena de autoridad y sabiduría antigua. Los dos hermanos inmediatamente doblaron una rodilla junto al demonio confundido, inclinando sus cabezas mientras los pasos de su señor se hacían más fuertes. El demonio tiburón miró a su alrededor, intentando localizar de dónde provenía la voz. ¿Dices que morirías por aquellos a quienes sirves? El que hablaba ahora parecía divertido, como si la idea de tal lealtad le hiciera gracia. La presencia parecía vieja, no muy diferente a la de un overlord. Eso solo hizo que el demonio sudara nerviosamente mientras intentaba sonar firme. Necesitas que lo repita. No te voy a decir una mierda. Sus palabras hicieron que tres ojos rojos se abrieran en la oscuridad, petrificándolo de miedo mientras el orador respondía en voz baja. Si tu devoción es verdadera, entonces honraré tu pedido. Los tres ojos se entrecerraron peligrosamente hacia él. Tengo poca necesidad de distracciones. La sentencia de muerte apenas disimulada hizo que el demonio farfullara rápidamente mientras los pasos se hacían más fuertes. Ahora espera. Puede que me haya adelantado un poco. Probablemente pueda compartir un poco de información si prometes dejarme ir. Aim se burló de la repugnante súplica mientras Baal sonreía. Una risa estruendosa resonó en la cueva mientras los ojos se entrecerraban divertidos. Incluso en este plano de almas, todavía muestran sus verdaderos colores ante la muerte. La presencia dominante casi hizo que el demonio se desmayara a medida que el orador se acercaba. Finalmente, el orador salió a la luz. Vamos, bestia, dime qué es lo que me interesa tanto, dijo una pequeña criatura parecida a un gato que vestía túnicas sacerdotales blancas y rojas. La criatura apenas llegaba a la cintura de Aim o Baal. El demonio tiburón miró a la pequeña criatura que tenía los brazos cruzados con aire de suficiencia antes de estallar en una carcajada incontrolable. ¿Qué diablos se supone que eres? El gato de la casa de alguna abuela. Ja. Las lágrimas comenzaron a correr por sus ojos por lo fuerte que se reía, todos los vestigios de miedo lo abandonaron. Aim y Baal miraron fijamente al demonio que se atrevió a faltarle el respeto a su señor, con el pelaje erizado por la irritación mientras se preparaban para masacrarlo antes de que Narinder levantara la mano con paciencia. El demonio siguió riendo hasta que poco a poco se fue apagando hasta convertirse en unas cuantas risitas. No puedo creer que me asustara el primo drogadicto de Garfield. Eso casi lo hizo reír de nuevo cuando Narinder arqueó una ceja. ¿Ya terminaste? Preguntó mientras tamborileaba con los dedos sobre sus brazos. El demonio le sonrió al ex dios de la muerte. Puede que se me ocurra algo más tarde, ¿por qué? ¿Tienes que ir a algún sitio, gato con? El resto de sus palabras se convirtieron en arcadas ahogadas mientras Narinder levantaba la mano, cerrándola en un puño mientras tiraba del demonio sin piernas hacia él. El miedo regresó junto con el dolor cuando los brazos del demonio se rompieron al azar, lo que le hizo gritar mientras Narinder lo miraba con el ceño fruncido. Ya he sufrido suficiente de tus tonterías, bestia. Mi paciencia no es ilimitada, ni tampoco mi misericordia. Narinder gruñó mientras agarraba la cabeza del demonio entre sus manos. El demonio tiburón se sacudió y luchó contra lo que lo estaba atrayendo con los ojos muy abiertos, tratando de balbucear una súplica. Espera. Yo no quise decir nada de eso. Por favor, solo, la mandíbula del demonio se dislocó, lo que obligó a abrir las fauces mientras Narinder le sonreía con malicia. Basta de hablar, demonio. El dios caído en desgracia se lamió los labios con avidez. Estoy muy hambriento. El demonio sintió que la vida se le iba lentamente del cuerpo cuando Narinder abrió la boca y succionó el alma del demonio que luchaba.
Dicha lucha fue disminuyendo lentamente a medida que más y más alma desaparecía en la boca de Narinder, revitalizando al dios caído hasta que el cuerpo no fue más que una cáscara drenada. Narinder dejó caer el cuerpo, con el rostro arrugado en un leve gesto de disgusto. Ga. Ese sabía peor que el anterior. Estas criaturas pútridas no son aptas para ser bocados ni siquiera seguidores. Bestias inútiles. Gruñó, pisoteando furiosamente el cadáver antes de pasar por encima de él. Maldito cordero insufrible. Verme reducido a comer esta inmundicia como si fuera carroña me enferma hasta el extremo. El dios de la muerte estaba acostumbrado a alimentarse de la devoción pura de sus seguidores. El arte de consumir almas era algo que usaba como castigo para aquellos lo suficientemente atroces como para proclamarse falsos ídolos. Era la forma más rudimentaria y degradante de sustento para Narinder. Puede que Aim y Baal lo adoraran de todos modos, pero su devoción por sí sola no era suficiente para sostenerlo. El hecho de que todo esto fuera causado por ese barco traidor hizo que su sangre hirviera en sus venas. El dios de la muerte fue despojado de todo, salvo de sus habilidades más básicas, y la única forma de recuperar siquiera una pizca de su divinidad era casi imposible. Los habitantes de este reino eran demasiado tercos y estaban perdidos en sus vicios como para ofrecerle adoración, lo que significaba que estaba atrapado en esta forma miserable. El pensamiento lo hizo recordar la razón por la que envió a Aim en primer lugar. Las pocas almas que había consumido habían mencionado un hotel cuyo objetivo era rehabilitar demonios y enviarlos al cielo. Narinder no sabía qué era el cielo, pero sabía que debía ser mejor que ese lugar. Un lugar lleno de criaturas de buen corazón que deseaban hacer el bien, almas deliciosas y poderosas que esperan ser consumidas. El solo pensamiento lo hizo sonreír internamente antes de volverse hacia Aim. ¿Qué has descubierto, niña?, preguntó. Aim mantuvo la cabeza inclinada mientras hablaba. Los rumores parecen ser ciertos, mi señor. La princesa del infierno busca rehabilitar a los pecadores de este reino y enviarlos a un plano superior. Si eso es completamente posible aún está por verse. El gato había olvidado preguntar si el proceso realmente funcionaría cuando él estuviera allí, aunque las condiciones del hotel en sí y su personal no inspiraban mucha confianza. Baal se sentía agradecido en su fuero interno de que esos rumores fueran ciertos. Hacía mucho que se había cansado de vivir en semejante miseria. La única razón por la que se habían molestado en vivir en esa cueva era porque era el único lugar que ofrecía un mínimo de consuelo. La ciudad y su amplia gama de tecnología le mareaban la cabeza y le dolían los oídos. Eso sin mencionar a las lamentables criaturas que la habitaban. El hecho de que tantos se hubieran reído del rostro de su señor casi lo había vuelto loco. Narinder comenzó a sonreír lentamente, su placer casi palpable. Hay que recorrer un camino entero para ver a dónde conduce, hija, dijo, para nada afectado por la posibilidad de que Charlie no pudiera enviarlos al cielo. Si la hija de Lucifer no puede ayudarnos, entonces su alma puede resultar útil para atraer a su padre. El dios deshonrado sabía poco acerca del supuesto señor del infierno, pero un título como ese tenía que tener peso. No podía pensar en ningún otro en este miserable lugar que pudiera ayudarlos. Se necesitaría cierta coerción, pero Narinder tenía experiencia más que suficiente en el arte de la negociación. Aima sintió, viendo la sabiduría en las palabras de su maestro antes de expresar la preocupación que se estaba gestando en su mente. Hay otra cosa que siento que debo mencionar, maestro, dijo con un poco de vacilación. Narinder miró a su hijo mayor, curioso por saber el motivo de su vacilación. ¿Qué pasa? Aim guardó silencio por un momento antes de responder. Mientras estaba allí, percibí un aroma familiar. Casi olía como la energía divina de la corona roja, dejó que la implicación de sus palabras quedara flotando en el aire. Baal levantó la cabeza bruscamente y miró a su hermano con los ojos muy abiertos. La mirada de Narinder no había cambiado ni un momento, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Pronto, la cueva comenzó a temblar lentamente mientras el antiguo dios de la muerte apretaba los puños, la rabia y la furia bailaban en sus tres ojos mientras gruñía. El ídolo falso estaba allí. El hijo mayor negó rápidamente con la cabeza, pues no quería provocar la ira de su señor. No lo vi, pero el olor es inconfundible, señor. La pequeña y rencorosa criatura apretó los dientes y se clavó las garras en las palmas de las manos con tanta fuerza que le hizo sangrar. Importa poco, nuestro plan sigue igual, espetó Narinder. Baal miró a su señor con preocupación. Aunque nunca admitiría que temía a ese cordero traidor, incluso él sabía que cualquier enfrentamiento con él terminaría en muerte.
Ninguno de ellos había olvidado cómo el cordero los había despachado. Había destrozado a Aim y a Baal como si no fueran nada, algo así hizo que los dos hermanos temieran lo que sucedería si lo volvían a encontrar con Narinder en ese estado. Sabían que podía defenderse contra la basura pecadora del infierno, pero contra un ser como el cordero, que tenía años para desarrollar y fomentar sus poderes. En ese momento no sería una pelea, sería una masacre. ¿Estás segura de que eso es prudente, mi? Baal no tuvo la oportunidad de terminar su frase, ya que Narinder se giró para mirarlo fijamente. He estado varado en este páramo durante más de 200 años. No voy a rehuir una de mis mejores oportunidades de libertad. He sufrido esta humillación y el peso de mi injusto encarcelamiento durante demasiado tiempo. No voy a pasar ni un minuto más entre estas patéticas criaturas cuando se me presenta una solución. Rugió, haciendo que sus dos guardianes se estremecieran. Las sombras detrás de él se alargaron mientras él seguía enfurecido, convirtiéndose en la familiar silueta del dios caído en su mejor momento. Nada en este miserable plano me detendrá. Ni Lucifer ni su repugnante engendro. Ni los estúpidos señores supremos que gobiernan a las masas. Y especialmente él. Narinder no se dejaría pisotear por el cordero una segunda vez. Sin embargo, el viejo dios sabía que tendría que abordar esto con cautela. No había forma de saber cuán fuerte se había vuelto el cordero desde su última batalla. Había tenido años para dominar el poder que había robado. Si a eso le sumamos el hecho de que el cordero era uno de sus instrumentos más astutos y despiadados, era una fuerza con la que no se podía jugar. Sin embargo, eso no significaba que estuviera fuera de su alcance. Aún se podían tomar medidas para evitar el fracaso, pero era necesario medirlas con cuidado. ¿Quién sabe qué estará haciendo ahora ese maldito cordero, siseó mentalmente? Y por eso le dije que no debería haber ido, porque es un hecho bien conocido que los humanos babean por las jóvenes góticas. Jesucristo, maldito seas. Oye, no lo menciones aquí abajo. Eso trae mala suerte. El cordero se encontraba en la camioneta de Imp, conduciendo a toda velocidad por la calle, lo suficientemente rápido como para sentir náuseas. En ese momento estaba sentado entre los dos demonios, con el cinturón de seguridad abrochado y las manos agarrando el asiento mientras Blitzo conducía como un completo maníaco. Fue un milagro que este vehículo pudiera funcionar con un conductor así al volante. También ayudó el hecho de que las calles estaban extrañamente vacías y solo había unos pocos estranguladores corriendo hacia sus casas. Mira, entiendo que no tengas mucha fe en los humanos. Solo he conocido a uno y puedo estar de acuerdo en que probablemente sean un poco extraños y descarriados a veces, comenzó Elan. No sabía el alcance total de su depravación, pero no podía ser mucho peor que sus seguidores pidiéndole que hiciera tazones de mierda o incluso causar daños psicológicos duraderos en otros como una broma. Pero tienes que aceptar el hecho de que ella es su propia persona y tiene derecho a tomar decisiones por sí misma. Ella es, se quedó en silencio antes de mirar a Loona. ¿Cuántos años tiene? 22, respondió sin levantar la vista del teléfono. Tiene 22 años. ¿No crees que es edad suficiente para tomar sus propias decisiones? Preguntó Lam. Blitzo lo detuvo inmediatamente. ¡No! Lam frunció el ceño un poco, pero no pudo encontrar dentro de sí la fuerza para enojarse demasiado. Blitzo era un padre bastante atento y cauteloso que parecía tener en mente lo mejor para Loona, incluso si tenía una tendencia a ser autoritario. Lam no podía culparlo por estar preocupado por su hija, de hecho, lo encontraba bastante agradable. Loona no pareció compartir sus puntos de vista y se alejó de su padre adoptivo para revisar su teléfono. Bueno, ¿al menos la has dejado mezclarse con los de su especie? Preguntó Lam con curiosidad. Loona respondió esa pregunta al instante. No, no lo ha hecho. Ese cabrón todavía piensa que soy una cachorra que necesita que la vigilen todo el maldito día, dijo con sarcasmo, lo que le valió una mirada molesta de Blitzo. Sabes que no es así, Loonli. ¿Cómo que no lo es? Y deja de llamarme así, carajo. A Lam le resultó evidente rápidamente que las cosas solo empeorarían si no controlaba los daños o al menos detenía la discusión que se estaba gestando. Blitz, ¿por qué no le has permitido al menos hablar con los de su especie? ¿No crees que sería bueno que tuviera amigos de su edad? El imp gruñó levemente ante la pregunta, esquivando un auto lento y casi salpicando a una familia de 5 en la acera. Porque los jóvenes de Lone son tan malos como los humanos y no esperarán un segundo para hacer alguna mierda repugnante con ella en el momento en que tengan un poco de tiempo a solas.
Blitzo sabía más que nadie cómo operaba la gente en el infierno, no estaba dispuesto a hacer pasar a su hija por la misma mierda con la que tuvo que lidiar en sus años más jóvenes. Además, ella tiene amigos. Moxie y Millie son grandes personas a pesar de que Mox es un idiota total al que le gusta que lo penetren. Lona dejó escapar un leve resoplido de diversión mientras Lamb arqueaba una ceja, para nada familiarizado con todo el asunto de los Peghead. Considerándolo como algo sin importancia, continuó. Sin embargo, ambos son mayores que ella y no son Elounds. Dudo que ella esté ansiosa por pasar más tiempo con ellos fuera del trabajo tampoco. La Elound asintió con la cabeza, apoyando su brazo sobre la parte superior de la cabeza de Lamb a pesar de la ligera mirada de fastidio que recibió de la corona roja y su portador. Tiene razón, Blitz. No me gusta estar cerca de Fatty y su esposa vainilla todo el maldito día. Sería realmente agradable hablar con alguien que no me dé ganas de vomitar. Lamb no podía decir si estaba bromeando o si realmente le desagradaba Moxie. Blitzo permaneció en silencio, concentrándose en conducir en lugar de entretener esta estúpida conversación. Lamb aprovechó su silencio para preguntar, ¿de verdad no se te ocurre nadie de su edad que pueda llevarse bien con ella? De hecho, a Limp se le ocurrió a alguien. El hijo de Stolas parecía alguien que encajaba perfectamente con Oona. Ambos eran adolescentes góticos y malhumorados que odiaban todo. Era perfecto. No tendría que preocuparse por algún maricón cachondo que intentara acercarse a su hija. Aunque eso le hizo preguntarse si a Octavia le gustaban otras chicas, encajaría bastante bien con su excéntrico padre. Prefiero eso a que un idiota la deje embarazada, pensó encogiéndose de hombros antes de sonreírles a los dos. En realidad, tengo a alguien en mente. Estoy bastante segura de que recuerdas a Octavia, ¿verdad, Looni? ¿El hijo de Stolas? La repentina pregunta hizo que Loona mirara a Limp con un poco de sorpresa, sin esperar que él le lanzara un hueso por así decirlo. Te escuché mencionarla 1 o 2 veces después de ese festival de sexo en Looland. Ella respondió, haciendo que la sonrisa de Blitzo se ensanchara. Bueno, pensé que ya que estábamos visitando a su padre pájaro cachondo, ustedes dos podrían tomarse un tiempo para conocerse y conocerse mejor. El cordero parecía un poco desconcertado por la forma en que Blitzo describió a Stolas. Un demonio noble como él era realmente tan lujurioso. Loona parecía un poco interesada en la idea, sus orejas se pusieron ligeramente alerta antes de preguntar, ¿qué te hace pensar que nos llevaríamos bien? Bueno, ambos son góticos, temperamentales y odian todo. Pensé que se llevarían bien como dos lunáticos en un pabellón psiquiátrico. Exclamó Blitzo alegremente, sin darse cuenta de la mueca de desprecio que se apoderó del rostro de Loona ante la comparación. Sin embargo, no estaba dispuesta a desaprovechar esta oportunidad ni a demostrarle lo mucho que significaba para ella ese detalle. No es que le guardara rencor por ser tan cuidadoso ni nada por el estilo, pero seguro que le molestaba que la mimara. Por eso estaba agradecida de que al menos estuviera dispuesto a intentar que conociera a un posible amigo. También estaba agradecida con el cordero por molestarse en hablar de esto en primer lugar. No podía formarse una opinión sobre el pequeño. Su apariencia tierna la hacía querer vomitar, pero cada instinto en su cuerpo le decía que estaba sentada al lado de un depredador en lugar de un cordero. Esa corona en su cabeza apestaba a energía demoníaca, el hecho de que pareciera consciente realmente no ayudaba. A pesar de esto, parecía un tipo muy amigable. Tal vez un poco insistente en tratar de ayudarla, pero en general era un buen tipo. Era un poco difícil imaginarlo matando a esos querubines. No tenía ninguna duda de que lo hizo, porque la forma en que respondió cuando Blitzo le preguntó prácticamente lo confirmó, ya no serán un problema para ti. Dijo eso como si simplemente hubiera sacado la basura, como si no fuera gran cosa haber traído a 3 ángeles del cielo. De acuerdo, los habían desterrado o lo que fuera por joder su trabajo, pero seguían siendo ángeles. La manera casual en que el cordero desestimó sus muertes le dijo todo lo que necesitaba saber. Era peligroso a pesar de su apariencia, el hecho de que tuviera el aire de un señor supremo lo dejó en claro. Señor supremo o no, aún así convenció a su testarudo padre, Blitzo, de que se relajara, aunque fuera solo por un poco. Eso le valió un discreto rasguño en la barbilla por parte de Leland, algo que obviamente deleitó al pequeño dios si la forma en que sus orejas revoloteaban era una indicación. Si Loona fuera una persona de voluntad más débil, habría dicho que tal vista era linda. Supongo que no estaría mal charlar mientras se encuentran con el rico imbécil, al menos matará el tiempo, dijo encogiéndose de hombros y volviendo a su teléfono mientras hablaba distraídamente.
Gracias, pa, se interrumpió, visiblemente encogiéndose por el desliz. Maldita sea. Blitzo parecía como si alguien acabara de recompensarlo por un gran trabajo, sonriendo ampliamente mientras miraba a Lona con ojos llorosos. ¿Qué fue eso, Lonely? Parecía que ibas a llamarme de alguna manera. Lamb también parecía feliz con el desliz verbal, mirando a los dos con una sonrisa similar. Lona miró rápidamente por la ventana con un gruñido. No iba a llamarte mierda. ¿Estás segura, Aya? Casi sonaba como si estuvieras a punto de llamarme papá. Estás oyendo una mierda. Negó con fiereza y se sonrojó levemente, lo que hizo que Lamb se preguntara por qué parecía tan en contra de llamar a Blitzo su padre. Quizás todavía no lo había aceptado del todo como figura paterna. Tal vez su orgullo simplemente no se lo permitía. La mayoría de sus preguntas internas desaparecieron junto con su sonrisa cuando notó que la camioneta comenzaba a desviarse hacia la acera una vez más. Gritó en voz alta al todavía distraído y feliz Imp. Por favor, mantenga la vista en la carretera. Después de cometer un homicidio vehicular y causar un choque, los tres finalmente llegaron a la mansión Goetia. Lamb estaba demasiado ansioso por salir de la camioneta, disfrutando de la sensación de tierra firme bajo sus cascos. Nunca más me quejaré de teletransportarme. Blitzo y Lona salieron de la camioneta con naturalidad, sin siquiera molestarse por el parachoques manchado de sangre. El trío caminó hacia la mansión, permitiendo que el cordero la examinara. Realmente encajaba con la casa de una familia respetada, con columnas de mármol y diseños intrincados. El jardín delantero de la mansión era enorme, casi tan grande como el terreno en el que se instaló su culto por primera vez. Llegaron a la puerta principal antes de que Lamb se diera cuenta de que Blitzo había desaparecido, lo que le impulsó a mirar a su alrededor antes de encontrar a Limp escalando la pared. Les hizo un gesto con la mano con indiferencia. Llamen a la puerta, algún mayordomo debería responder pronto. Nos vemos en su estudio, Lamberts. El ágil Imp pronto desapareció por el techo, lo que hizo que Lamb mirara a Lona en busca de respuestas. A la esposa de Stolas no le gusta porque tienen sexo cada vez que Blitzo necesita un favor o algo así, explicó sin rodeos, dejando al pequeño dios en un aprieto. Había muchas cosas mal en esa frase y poco tiempo para abordarla, ya que Lona llamó con fuerza. La puerta se abrió bastante pronto, revelando a un diablillo vestido con un traje de mayordomo. Levantó una ceja y arrugó ligeramente la nariz al ver lo que supuso que eran pobres mendigos. Si estás buscando el comedor de beneficencia o el burdel, está más abajo en la calle por allí, dijo, señalando a su izquierda. Lona puso los ojos en blanco ante el idiota pomposo. Tenemos algunos asuntos con Stolas, ¿está en casa? El duende se burló. ¿Qué te hace pensar que querría verte si así fuera? El señor de esta mansión tiene poco tiempo que perder con malhechores. Su despido hizo que los labios de Lona se curvaran en una mueca. Estaba a segundos de patear a la pequeña mierda y entrar cuando Lamb dio un paso adelante. Tengo un tomo que creo que pertenece a la familia Goetia. Levantó el tomo limpio, permitiendo que el Imp se inclinara hacia adelante y lo examinara mientras continuaba. Esperaba que pudiera tomarse unos minutos para hablar. El anciano mayordomo tarareó un momento antes de cruzarse de brazos. Lo admito, es una falsificación bastante impresionante. Lamb parpadeó mientras Lona miraba a Limp como si estuviera loco. Sin duda has investigado en lo que respecta al grabado y la portada, pero ningún demonio pecador ni ningún perro del infierno podría haberse topado con un tomo perteneciente a la familia Goetia. Hizo ademán de cerrarles la puerta en las narices. Estoy seguro de que el comedor de beneficencia sigue abierto. Sí, Lamb evitó que la puerta se cerrara por completo, agarrándola por un costado. El mayordomo pareció desconcertado antes de entrecerrar levemente los ojos. Señor, por favor, quite su mano de... Hipotéticamente hablando, ¿qué crees que pasaría si un demonio pecador se llevara uno de los tomos de Goetia? Lo interrumpió Lamb, sonriendo agradablemente mientras el Imp levantaba una ceja. Probablemente causarían estragos en el mundo viviente, haciendo que el nombre de Goetia se cayera por el lodo, respondió el Imp con sinceridad. Lamb asintió un poco. Me imagino que eso causaría algunos problemas. Ahora, digamos que ese demonio pecador decidió hacer lo correcto y te dio este precioso tomo. Lamb ignoró la burla del mayordomo ante su comentario. ¿Crees que a tu señor le agradaría saber que tenía una manera fácil de recuperar su libro perdido, solo para que su subordinado lo enviara lejos? El Imp parecía cansado de esa línea de preguntas, con un enojo audible en su elegante voz. No creo que mi señor, el cordero levantó una mano, luciendo muy confundido.
Ahora bien, ¿por qué un sirviente se preocuparía por pensar cuando su único deber es servir? La repentina pregunta tomó a Limp por sorpresa mientras el cordero se inclinaba hacia adelante, su sonrisa siempre presente. Usted no está aquí porque sea un individuo de pensamiento superior, señor. Usted está aquí porque es subordinado a otro, una herramienta que se utiliza para hacer la vida más sencilla para su amo. Una herramienta no necesita pensar. El cordero dijo esa última parte como si fuera una broma divertida, riéndose un poco para sí mismo por la idea. El cambio de actitud del cordero y sus duras palabras hicieron que Loona lo mirara con cierta sorpresa mientras el mayordomo se inclinaba hacia atrás, desconcertado por la repentina proximidad. He trabajado diligentemente durante más de 20 años. Estoy por encima de un simple idiota. Gritó enojado. ¿Esperas que crea que tu amo no ha eliminado a aquellos que han mancillado su nombre con su mal comportamiento? Replicó Lamb, sonriendo cuando Elim miró hacia otro lado con un sudor nervioso. Tu amo te mantiene a su servicio porque eres eficiente. El día que dejes de ser útil será el día en que te echarán a la calle, como una herramienta rota sin uso. ¿Qué te hace pensar que estás por encima de ese trato? Preguntó mientras la corona roja miraba fijamente a Limp como si estuviera por debajo de su portador. El Limp no ofreció una respuesta, devanándose los sesos desesperadamente mientras el cordero insistía en su punto. ¿Por qué no nos dejas pasar? Si esto realmente termina siendo una pérdida de tiempo, tu señor solo perdería unos minutos en lugar de su reputación. Creo que es un trato razonable. Lamb terminó con una sonrisa carente de amabilidad. El mayordomo se tomó un momento para mirarlos a ambos, con el sudor corriéndole por la frente antes de abrir la puerta con cautela para permitirles entrar. Supongo que una breve charla no vendría mal, dijo el Imp en voz baja. La sonrisa radiante del cordero regresó mientras entraba alegremente, sacándose el polvo de los pies para no dejar huellas de barro en la mansión. Muchas gracias por su comprensión. Dijo cortésmente, como si no acabara de aplastar en pedazos la autoestima del pobre Imp. ¿Sería tan amable de guiarnos al estudio de su señor? El duende asintió, enterrando lo que quedaba de su dignidad para hablar. Por aquí, señor. El Imp comenzó a caminar, lo que incitó a los dos a seguirlo. Loona se tomó el tiempo para elogiar al cordero por su manipulación absolutamente diabólica. Creo que hiciste que el idiota se meara un poco encima, eso fue bastante duro, dijo con una leve sonrisa. No esperaba que el cordero destrozara a un rico idiota, pero fue muy divertido de ver. El cordero inclinó ligeramente la cabeza. Hardcore. Loona lo miró como si fuera un estúpido y aclaró lentamente. Ya sabes, genial, metal, impresionante. Oh. Muchas gracias. Dijo Lamb alegremente. Algunas personas necesitan que les simplifiquen las cosas, solo quería asegurarme de que comprendiera las consecuencias de salirse de la línea. Aparte de sonar realmente siniestro y amenazante, eso al menos le demostró a Loona que Lamb tenía carácter debajo de toda esa lana. Pronto llegaron a la puerta del estudio, y el mayordomo estaba a punto de tocar la puerta cuando ésta se abrió violentamente y se estrelló contra su cara. Si tan solo veo a ese maldito diablillo en nuestra casa, te arrancaré lo que quede de tu hombría de entre tus piernas. El demonio aviar que le gritaba a su cansado esposo era alto y delgado, con plumas blancas que combinaban con su vestido. Dicho vestido tenía mangas abullonadas y adornos de plumas, junto con detalles negros. Tenía un pico corto y pestañas curvas, con dos ojos rojos desdeñosos y pupilas claras. Sus uñas estaban pintadas de negro para combinar con sus guantes. Ella miró fijamente a los dos visitantes, su ira crecía al ver a quienes percibía como plebeyos. ¿Quiénes diablos son ustedes dos y qué están haciendo en mi casa? Gritó, haciendo que Loona mostrara los dientes con un insulto en la punta de la lengua cuando Lamb dio un paso adelante con su mejor sonrisa. Pasamos a devolverle este tomo a la familia Goetia, levantó el tomo y le permitió a la mujer inclinarse y mirar la tapa mientras él continuaba. Esperaba tener una breve conversación con su esposo. El pequeño dios miró al hombre sentado dentro del estudio con una mirada ligeramente molesta. ¿Llegamos en un mal momento? Estella entrecerró los ojos al ver la portada y reconoció que se trataba de un grimorío oficial de su colección. Su enojo se olvidó por un momento y la confusión se instaló en su lugar. ¿Cómo pudo un pecador sin nombre hacerse con uno de los libros más preciados de Goetia? ¿Su incompetente esposo se las arregló para perder uno? El solo hecho de pensar en el hombre amante de los duendes la cabreaba de nuevo. El único momento adecuado para visitarlo sería cuando mi fracasado marido no esté en casa. Se aseguró de que su voz resonara en el pasillo antes de pasar pisando fuerte junto a Lamb y Loona.
Vayan a hablar con él, los malditos libros son su problema, susurró. El cordero la observó alejarse con el ceño fruncido antes de entrar al estudio junto a Loona y cerrar la puerta detrás de él. Esto liberó al mayordomo diablillo atrapado y conmocionado, que se tambaleó hacia adelante con la nariz ensangrentada. El señor de la mansión era exactamente lo que Lamb esperaba. Un demonio búho vestido con una túnica de color rojo intenso con botones dorados unidos a lo largo del pecho. Llevaba pantalones beige y un sombrero de copa negro con una corona alrededor como accesorio. Su atuendo se completaba con una capa burdeos con bordes deshilachados y un lujoso cuello de piel. Él era la viva imagen de la realeza, igual que su esposa. El demonio búho se puso de pie, tratando de adoptar su personalidad regia, mientras la fuente de su reciente discusión se arrastraba lentamente a través del tragaluz. Buenas noches. Lamento que hayas tenido que escuchar eso, estábamos teniendo una pequeña disputa, dijo con una sonrisa. Ni el cordero ni Loona estaban convencidos. Una disputa ruidosa, murmuró Loona mientras Lamb se acercaba y le ofrecía la mano. No es ninguna molestia, señor. Es un placer conocerlo. Mi nombre es Lambert. La deidad se presentó con una sonrisa. El demonio Goetia le estrechó la mano con alegría, encontrando al cortés corderito bastante adorable. El placer es todo mío, Lambert. Blitzy llamó antes y me dijo que vendrías. Dijo el nombre del duende con bastante cariño, una expresión de felicidad más genuina cruzando su rostro. El cordero no pudo pensar mucho más en eso cuando Blitzo cayó de repente de los estantes de libros y se cayó de cara al suelo. Todas las miradas se dirigieron al imp caído, que rápidamente se puso de pie de un salto. Vaya, pensé que nunca se iría. Dijo antes de girarse para mirar a Stolas. La señora se va a ahogar en alcohol o qué. El demonio búho suspiró un poco y asintió, obviamente deseando pensar en cualquier otra cosa en ese momento. Lo más probable es que no sea un problema por el resto de la noche. Había un tono sugerente en su voz que hizo que Blitzo pusiera los ojos en blanco mientras Lamb entrecerraba los ojos hacia Stolas. Blitzo cambió rápidamente de tema. No estoy aquí para una cita sexual, maldito pervertido. Quería preguntarte algo. La habitual voz arrogante de Blitzo regresó mientras se sentaba junto a Stolas en el sofá, levantando las piernas sobre la mesa de vidrio mientras hablaba. Me preguntaba si te importaría que Looni pasara algún tiempo con tu hija. Necesita amigos y pensé que se llevaría bien con tu hija. Loona se sonrojó levemente por la forma en que lo expresó mientras Stolas miraba a Leloun con una ceja levantada. Al padre cariñoso le interesó la idea tanto como a Blitzo. No solo parecía una forma de acercarse a su Blitzy, sino que Octavia podría conseguir una amiga con intereses similares. Con suerte, la ayudaría a lidiar con algunos de los problemas que podrían surgir cuando Stolas inevitablemente presentara el divorcio. El demonio búho había estado considerando esto durante mucho tiempo, incapaz de mantener una relación que era tan dañina para su pobre Octavia. ¡Qué idea más bonita! Seguro que a Octavia le encantaría tener una amiga de su edad. Aplaudió 2 veces, llamando al anciano mayordomo de antes. El pequeño diablillo se estaba frotando la nariz mientras estaba listo. Beverly, por favor, acompaña a Loona hasta las habitaciones de Octavia. Prepárales algunos bocadillos mientras estás ahí, por favor. El duende asintió y miró de reojo a Lamb. El pequeño dios le sonrió, lo que hizo que apartara la mirada con miedo mientras respondía. Por supuesto, señor. Se volvió hacia Loona y le hizo un gesto para que lo siguiera. Los 2 demonios se mostraron complácidos con esto mientras Loona seguía al mayordomo mientras Lamb se aclaraba la garganta. Ahora que ya lo aclaré, me preguntaba si reconociste esto, dijo mientras le entregaba el tomo a Stolas. El demonio búho sorprendido pasó la mano por el viejo libro y abrió un poco los ojos por la sorpresa. Este es uno de los grimorios de Goetia más antiguos que he visto, probablemente es anterior a la época de mi padre como heredero. Básicamente, esto era un artefacto. ¿Cómo demonios había conseguido esta pequeña criatura tenerlo en sus manos? Lo encontré cuando llegué por primera vez al infierno. Lo robé durante una pelea callejera, respondió Lamb con indiferencia, recibiendo una mirada de incredulidad de Stolas antes de continuar. Simplemente quería devolvértelo a cambio de una petición, dijo Lamb con una sonrisa agradable, sentado frente a Stolas. Stolas sintió ganas de seguir preguntándole al corderito cómo había conseguido tenerlo en sus manos, pero pensó que en realidad no importaba. Estaba más preocupado por lo que el cordero querría a cambio. Muy bien, creo que te has ganado que te escuchen. Cumpliré tu petición si está en mi poder hacerlo.
Esta fue probablemente la vez más regia y seria que Blitzo haya escuchado jamás al habitualmente lujurioso demonio búho. Considerando el tema de conversación, no debería haberse sorprendido demasiado. El cordero puede haber parecido un buen tipo con tendencia a meter la nariz donde no debe, pero la forma en que le estaba hablando a Stolas le hacía sentir como si estuviera en presencia de dos nobles en lugar de uno. El cordero sonrió y se inclinó hacia adelante. Creo que debería estar en tu poder, considerando tu posición, aseguró el cordero. Dime, ¿conoces el Hotel Feliz? Blitzo parpadeó antes de reírse un poco. ¿No es ese el lugar que está tratando de redimir a los demonios? Creo que vi el reportaje de las noticias. Estoy bastante seguro de que la hija de Lucifer se peleó con el presentador de noticias. Se secó una lágrima del ojo. Oh, fue un buen espectáculo, Lamba sintió, aunque su sonrisa era un poco forzada. Ese sería el mismo hotel. Hace poco comencé a alojarme allí y deseaba ayudar a la señorita Morningstar a promocionar su negocio. Se volvió hacia Stolas. Me preguntaba si le importaría hacer publicidad del hotel. Estoy seguro de que la palabra de una familia noble y estimada como los Goetia sería de gran ayuda para impulsar el negocio. Lamb no estaba acostumbrado a hablar de esa manera. Estaba más acostumbrado a promocionar su propio culto, no el negocio de otra persona. Stolas se quedó pensativo por un momento y dejó el tomo a un lado. El demonio no creía que algo tan insignificante afectara su posición en el infierno, especialmente considerando todo el asunto de dormir con un diablillo. Al menos haría que algunos demonios de casta inferior lo consideraran. No había forma de que ningún demonio noble considerara una idea tan tonta. No creo que sea demasiado pedir. Estoy seguro de que puedo recomendar este pequeño y pintoresco hotel a algunos de los menos afortunados del infierno, prometió Stolas, pues consideraba que este arreglo era bastante justo teniendo en cuenta todo lo que el pequeño dios podría haber pedido. Esto trajo una gran sonrisa al rostro de Lamb, feliz de que pudieran llegar a un acuerdo. Si bien a la pequeña deidad no le agradaba mucho Stolas debido a las claras señales de infidelidad, al menos estaba agradecido de que estuviera dispuesto a difundir noticias sobre el negocio de Charlie. Lamb no sabía los detalles de por qué el matrimonio de Stolas estaba en tan lamentable estado, pero ese era un problema para otro día. Entre la conducción de Blitzo y su adoctrinamiento de los querubines, Lamb estaba listo para descansar en el hotel. Aprecio su ayuda, señor. Me alegro de que hayamos podido llegar a un acuerdo, dijo Lamb mientras se levantaba del sofá. Espero que, sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de un fuerte timbre que resonó en el aire, lo que hizo que todos levantaran la vista. Sonaba como el tañido de una campana que había resonado por todo el infierno. «Oh, ¿ya es medianoche?», preguntó Stolas en voz baja, mirando por la ventana con el ceño fruncido. Los tres podían ver figuras aladas que descendían desde lo alto. Lamb pudo distinguir varias armas sostenidas por las figuras, junto con halos brillantes. «¿Qué está pasando?», preguntó Lamb, entrecerrando los ojos al oír gritos y alaridos de pánico. Blitzo se estiró hacia atrás en su asiento. «Día de exterminio, cordero. Los exterminadores bajarán y comenzarán a golpear a cualquier idiota que haya perdido la noción del tiempo», dijo Blitzo con poca preocupación o simpatía por aquellos que mueren en las calles. El cordero se burló levemente de eso, apretando los puños. «¿Entonces esto es genocidio?», dijo con ira apenas contenida. Elim parqueó una ceja ante su enojo antes de encogerse de hombros. «Puedes llamarlo así si quieres. Seguro que se trata de la superpoblación que hay aquí abajo». Sus palabras volaron sobre la cabeza de Lamb mientras se daba la vuelta, ambos demonios parpadearon sorprendidos al ver el portal que se abrió en medio del piso. «Creo que nuestro asunto ha concluido, les deseo a ambos una buena y segura noche», dijo Lamb antes de saltar al portal. Stolas se sorprendió al ver a un pecador crear un portal con tan poco esfuerzo, incapaz de creer que Lamb pudiera haberlo hecho tan fácilmente. El demonio búho miró a Blitzo con los ojos ligeramente abiertos. «¿Dónde encontraste a ese pequeño?». Blitzo estaba más acostumbrado a esto considerando que Lamb había aparecido en su oficina de la nada. «Yo diría que me encontró», respondió. Había pocas palabras que pudieran expresar lo enojado que se sentían Arinder en ese momento. Él y sus guardianes se habían ido al Hotel Feliz poco después de su conversación. El dios de la muerte se alegró de encontrar pocas almas vagando por la ciudad, ya que la mayoría tenía tendencia a reírse de su nueva forma. Habría sido un viaje largo y tedioso si hubiera tenido que detenerse y matar a todos los malhechores que lo miraran. Debería haber sabido que había una razón detrás de su ausencia. El sonido de una campana resonó justo cuando se dirigían al hotel.
El cielo se había abierto y había innumerables criaturas aladas que descendían sobre ellos con espadas y lanzas listas. Iban vestidos con armaduras ligeras de color gris y blanco y cada una de sus máscaras de LED tenía expresiones diferentes. Sus agresores habían creído que eran una presa fácil. Aim y Baal estaban más que felices de demostrar que estaban equivocados. Los dos habían luchado con el frenesí propio de fanáticos celosos, desviando golpes cegadores y veloces mientras escoltaban a su señor hacia el hotel. Narinder pudo ver más allá de la tormenta de espadas y vio al dueño del hotel abriendo la puerta, llamándolos y atrayendo la atención de los ángeles sonrientes. Narinder ni siquiera tuvo la oportunidad de pensar en una acción tan tonta cuando uno de los exterminadores atravesó a sus guardianes y lo tiró al suelo. «Maestro», gritó Aim antes de gruñir, bloqueando un ataque aéreo de un exterminador que empuñaba un hacha. El ángel levantó una lanza para atravesarlo cuando respiró profundamente y liberó una corriente de vapor negro hacia su atacante. La máscara del ángel comenzó a descomponerse y a agrietarse, lo que hizo que ella se estirara y se agarrara a la cara con agonía mientras se tambaleaba hacia atrás. Narinder permitió que una sonrisa floreciera en su rostro al ver la sangre goteando de la parte inferior de la máscara. Su satisfacción murió de inmediato cuando el ángel se volvió hacia él, un solo ojo amarillo visible a través de la máscara agrietada, mientras la criatura lo fulminaba con la mirada. Ni Baal ni Aim pudieron apartarse para ayudarlo, ya que tenían que enfrentarse a sus propios enemigos que los dominaban constantemente. Cualquier intento de alejarse y ayudarlos los mataría en un instante. Los exterminadores eran despiadados y agresivos, como si los enojara el desafío de su presa. Narinder no mostró miedo y usó el poder que le quedaba para invocar una daga con los labios abiertos en un gruñido. «Tendrás que trabajar más duro para conseguir mi cabeza, bestia». Al exterminador no pareció importarle su bravuconería, haciendo girar su lanza preparándose para atravesarle el cráneo cuando rápidamente levantó la vista. Narinder solo alcanzó a ver sus ojos agrandarse antes de que una bola de fuego la golpeara en el pecho, enviándola a estrellarse contra la calle y un auto abandonado. La visión del exterminador siendo arrojado junto con la explosión de la bola de fuego hizo que la pelea se detuviera momentáneamente cuando se oyeron pasos detrás de Narinder. Los ojos de Aim y Baal se abrieron con una mezcla de sorpresa y rabia, y apretaron sus armas hasta que el salvador de Narinder estuvo a su lado. La visión que lo recibió le hizo desear que el exterminador lo hubiera matado. El cordero estaba de pie sobre él con esa misma sonrisa exasperante que inundaba su mente de rabia, lo único que lo impedía arremeter directamente contra el falso ídolo era la forma en que lo miraba. Había una clara diversión en sus ojos mezclada con una mirada de superioridad que no pertenecía a una criatura tan patética. Lo que realmente sorprendió a Narinder fue la desbordante cantidad de satisfacción y sed de sangre que irradiaba el cordero. Miró a Narinder como si hubiera encontrado una de las comidas más deliciosas del infierno, la sonrisa que lucía mostraba dientes afilados y una anticipación apenas contenida. Era muy consciente de lo vulnerable y patético que parecía en esta forma, no más alto que el cordero ahora. Por la forma en que lo miraba, este hecho no pasó desapercibido para el cordero. La visión desconcertante del cordero sonriente le provocó un escalofrío en la columna vertebral, algo que Narinder nunca admitiría y que se llevaría con gusto a la tumba. «No tengas miedo, Narinder», lo arrulló el cordero, inclinándose hasta el nivel del antiguo dios de la muerte con una pequeña risita. «No tienes por qué tener miedo». La sonrisa del cordero habría sido benévola si hubiera estado dirigida a cualquier otra criatura viviente. Para Narinder, no prometía nada más que dolor y desesperación paralizante. «Tu dios está aquí ahora y está tan feliz de verte».